Bueno, entonces les damos la bienvenida a la segunda charla de la jornada de hoy, que está a cargo del ingeniero Pablo González. Va a hablar de la metodología CANSAT de diseño de satélites y su impacto educativo. Les cuento un poquito acerca de Pablo. Él es ingeniero y diplomado en enseñanza de las ciencias, es codirector del grupo de tecnología espacial y docente de mecanismos en la carrera de ingeniería aeroespacial de la UTN y es responsable técnico del certamen CANSAT en Argentina. Es docente del Instituto Felipe Neri y miembro de la Asociación de Cohetería Experimental y Modelista de Argentina. Bueno, Pablo, te cedo la palabra entonces. Muchísimas gracias por sumarte a Leveda y nos vemos en un ratito. Yo te aviso unos minutos antes. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a todos por asistir y muy contento de que me hayan convocado nuevamente para mostrar un poco qué es lo que venimos haciendo hace bastantes años. Ya me presentó Gabriel, no creo que pueda abundar mucho más en la presentación porque simplemente soy un entusiasta del espacio y actualmente estoy también trabajando como docente investigador en el grupo de tecnología aeroespacial. Bueno, quisiera contarles un poco cómo se desarrolló esta metodología y el impacto profundísimo que tuvo en la educación en las últimas 2 décadas en la Argentina. Entiendo que ustedes deben preguntarse qué es CANSAT, algunos lo deben saber, otros están justamente mediatizados por las noticias eh, digamos, las recientes, ¿no? Que un grupo de estudiantes universitarios ganó el certamen internacional CANSAT. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es esto de CANSAT y cómo nace y qué se intenta con esto. Entonces vamos a hablar de los orígenes. Esos orígenes son extranjeros, específicamente en Estados Unidos nace esta propuesta. ¿Qué antecedentes hubo en el país? La repercusión fue inmediata. Se hizo una experiencia piloto luego de que nosotros desarrolláramos esta metodología durante una década. Luego la Agencia Espacial Nacional, que es la CONAE, hizo un certamen a nivel nacional, de alcance nacional, muy exitoso. Y luego vamos a ver qué pasó más allá de esa experiencia que duró 2 años, en la cual el Ministerio de Ciencia y Técnica y la CONAE se pusieron en coordinación con la UTN de AEDO, de Córdoba y de Concordia, a diseñar un certamen para todo el país. Bueno, yo voy a asumir que ustedes no tienen idea de lo que es el CANSAT y lo que es un cohete experimental o modelista y cuál es la actividad que se desarrolló en materia espacial en las últimas décadas en el país y después vamos a hacer énfasis en la parte educativa. Entonces, bueno, la Argentina tiene una larga tradición en materia espacial, primero formando la Comisión Nacional, perdón, Comisión Nacional, sí, de Investigaciones Espaciales que dependía de Fuerza Aérea Argentina. Prácticamente cuando se inicia la carrera espacial con las dos superpotencias en puja, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos, paralelamente en el mundo se iban desarrollando actividades. Bueno, en el Cono Sur, la Argentina fue el primero en lanzar cohetes al espacio, aunque parezca, digamos, algo extraordinario. Estos cohetes que ven ahí, ese cohete naranja, es un cohete sonda y es muy sencillo desde un punto de vista, digamos, técnico, eh, hacer un desarrollo de un cohete con combustible sólido que llegue al espacio. El asunto es que no sea un hito deportivo, que eso tenga un asidero de investigación. Bueno, en ese caso, en la década del 60 y 70, la Argentina tenía una serie de cohetes sondas que eran los que llegaban al espacio. Bueno, luego sucedió la guerra de Malvinas, la desarticulación del proyecto Cóndor que llevaba también adelante Fuerza Aérea, y a partir de la década del 90, específicamente en el 91, se crea la CONAE, como Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Dentro de esas prioridades que tenía CONAE, lo principal era impulsar la actividad
satelital, tanto en la interpretación de imágenes satelitales como la creación de satélites. Y fue muy exitosa la CONAE en este sentido, porque se crearon muchos satélites de investigación científica. Dentro del Plan Espacial Nacional, donde estaba como prioridad la observación de la Tierra, somos un país espacial, ¿no? No podemos prescindir de la información espacial. Y la exploración del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Dentro de todos estos ítems prioritarios del Plan Espacial Nacional, había uno que era de educación y capacitación. La CNIE no tenía aceitado todo un sistema de educación y capacitación, pero la CONAE lo fue perfeccionando durante un tiempo, haciendo masiva la información de carácter satelital, pero por otra parte, brindando capacitación. Bien, inmediatamente a partir de la década del 90, específicamente del 2000, 2000 y algo, tanto las universidades como empresas se empezaron a interesar en colaborar con la CONAE y formar parte de este ecosistema que he llamado New Space en el caso de las empresas, ¿no? Como una nueva forma de acceder al espacio, dentro de los cuales se destaca la empresa mixta INVAP, que tiene capitales privados y estatales, Beng como un socio prioritario de CONADE de acceso al espacio, desarrollando vectores en los últimos años. Bueno, Satellogic, Sur, yo tuve la oportunidad de trabajar en Sur. Y luego, por supuesto, las universidades, comenzando por la UBA, la UTN, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la UNSAM. Hay un montón de universidades que ya están en convenios marcos y convenios específicos con la CONAE para desarrollar actividades de capacitación, educación y también actividades tecnológicas. Dentro de estas actividades podemos destacar, por un lado, las universitarias, que son académicas, y en el caso de la Universidad de La Plata, el UNSAM, y también de la UTN en algún momento, fueron de transferencia tecnológica y de, bueno, colaboración técnica con la CONAE, ¿no? Especialmente la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, hay grupos de investigación, yo formo parte de un grupo de investigación en la UTN de AEDO, grupos de trabajo, planes de capacitación y convenios específicos. La secundaria quedaba un poco, digamos, relegada de todo este asunto de la actividad espacial en forma aparente. ¿Por qué? Porque en realidad la CONAE tenía un plan también para las escuelas secundarias, que era el plan 2MP. Vamos a hablar en un minutito de qué se trataba. Pero la secundaria, en la misma época, década del 90, 2000, ya se empezó a desarrollar nuevamente la actividad de cohetería. Simplemente lo más básico era lo más inocuo, tal vez, cohetes propulsados por aire y agua a presión, y el modelo CANSAT como un modelo, digamos, que había surgido ya en Estados Unidos y que estaba siendo adoptado por escuelas secundarias en los últimos años y por universidades. Entonces, ¿cómo se origina todo esto? Resulta que en una reunión en Hawái, muchas universidades y grupos de profesionales y aficionados también a la cohetería dijeron, bueno, nosotros tenemos la capacidad de construir cohetes que se elevan a desde 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, incluso, aunque parezca mentira, varios particulares llegaron al espacio con sus propios cohetes, aunque parezca mentira, ¿no? Es el espacio, básicamente uno podría decir, bueno, a partir de los 30 kilómetros ya prácticamente no hay aire. Sin embargo, la Federación Astronáutica Internacional fija el límite del espacio en 100 kilómetros, lo que se llama la línea de von Karman, y a partir de ahí se considera que algo llegó al espacio. Bueno, en forma técnica, ya a partir de los 30 o 40 kilómetros es el espacio. Bien, entonces Bob Twiggs propuso como representante de la Universidad de Stanford, bueno, vamos a usar estos cohetes que, digamos, se usan en forma deportiva o en forma demostrativa para poner cargas útiles estudiantiles de la gente que se tiene que graduar, poner su proyecto final y hacer, digamos, una experiencia espacial a muy bajo costo. Recordemos que el kilo en órbita
parte de los $10.000, es un precio altísimo que no muchos pueden pagar, el kilo, ¿no? O sea, y después, bueno, toda la logística, lo que es la construcción, eso no está considerado. Bueno, y la operación tampoco. Es simplemente lo que cobra en este momento SpaceX. Bueno, el punto es que acá se ofrecía una forma de llegar a hacer toda una misión satelital a muy bajo costo. Paralelamente se había activado un grupo de aficionados y entusiastas, muchos profesionales, pero que se dedicaban a esto en forma amateur, a hacer cohetes modelistas y experimentales y a ponerlos a disposición de la comunidad educativa. Dentro de estos entusiastas estaba yo también, ¿no? Porque en la década del 70, 80, yo también lanzaba esos cohetes modelos que se vendían en los comercios, que eran relativamente inocuos. Digo relativamente porque todo puede ser usado, digamos, en forma incorrecta y puede llegar a generar algún problema, no estaba del todo desconsiderado. Así que sí, hay que usarlo esto con responsabilidad. Bueno, ¿qué pasó? Se creó la SEMA. La SEMA es la Asociación de Cohetería Experimental y Modelista de Argentina. Eh, yo fui miembro fundador en ese momento, junto con los que ven en imágenes, que son Guillermo Descalzo, Emiliano López Marando, Roberto Müller, Jorge Bonano, hubo mucha gente, Gustavo Rip, mucha gente que inició esta actividad con el propósito de agrupar a todos los aficionados del país y desarrollar la cohetería tanto experimental como modelista. Recordamos que la Argentina en ese momento no tenía una marca comercial que venda kits tanto de cohetes como de motores. Acá el cuello de botella siempre fue el motor, ¿no? Y bueno, paralelamente, luego de formar la SEMA, se formó una empresa privada llamada Condortech, ahora devenida en otra empresa llamada Skytech, que en América Latina es la única proveedora de kits y motores para cohetería. Bueno, paralelamente también hubo interés en formar parte de la asociación de cohetería más grande del mundo que se llama Trípoli. Para eso había que empezar a ir a el desierto de Nevada, en Black Rock, eh, para justamente empezar a hacer contactos y empezar a ver las posibilidades de ya trabajar con cohetes de alta potencia. En Black Rock, en el desierto de Nevada, muchos cohetes de los que se ven ahí en la imagen, por ejemplo, despegando, llegaron efectivamente al espacio. No era una cuestión de una intención, uno puede decir, bueno, un cohete tan pequeño que llega al espacio, si está bien diseñado lo puede hacer. Bueno, en la foto ven a Guillermo con Roberto, con una de las veces que fueron a participar del evento de cohetería más grande del mundo, que es justamente ahí en Black Rock, con sus propios cohetes y certificaron y trajeron digamos, la membresía a Trípoli a la Argentina. Eso se llama prefectura. Actualmente, Argentina es uno de los pocos países que tiene una prefectura a Trípoli en funcionamiento, ¿no? Bien, sin embargo, vamos a hablar de CANSAT, que es lo que nos compete a nivel educativo. ¿Qué es CANSAT? Simplemente tratar de emular una misión satelital a partir del lanzamiento de un cohete. Eso también después devino en otras formas de lanzar esas cargas útiles. Pero la idea de CANSAT refiere a que tenía que tener el tamaño de una lata. El calibre del tamaño de una lata son entre 5, 7 y 10 centímetros, con lo cual ese experimento o ese satélite tenía que entrar en ese tamaño. Está mal llamarlo satélite porque en realidad el nombre técnico para un CANSAT es un femtosatélite suborbital. Femtosatélite por el tamaño y suborbital porque nunca entra en órbita. Pero se emula tan bien el procedimiento de lanzamiento, los requerimientos, toda la tecnología, todo el desarrollo, todo lo que es el proyecto aeroespacial, que salvo por el hecho de entrar en órbita, es exactamente lo mismo a escala que sucede con el proyecto, el diseño, la construcción, la puesta en marcha y operación de un satélite. Por eso
Me parece que eso es lo que a mí al menos me atrajo mucho de esta metodología. Estamos haciendo un satélite, la única diferencia es que baja en paracaídas, no entra en órbita, ¿no? Bien, entonces Kansas de Estados Unidos lo plantea como un certamen específicamente, perdón, para universidades, no para escuelas secundarias. Algunas escuelas secundarias participaron en algún momento, pero digamos, en el orden de del ciclo superior, pero está por el nivel de complejidad dirigida a estudiantes universitarios. Entonces, tienen que tener una misión bastante compleja y que va cambiando año a año, y esto lo organiza la Asociación Americana de Astronáutica junto con el Observatorio de Investigación Naval de la Marina de los Estados Unidos, con el auspicio de un centro de la NASA, que es el Centro perdón, Goddard, y con un montón de empresas asociadas, ¿no? Eh, el que me resultó más atractivo a mí fue el modelo europeo. El modelo europeo está dirigido específicamente a escuelas secundarias, tiene el tamaño de una lata, baja en paracaídas, tiene telemetría y también está hecho en forma de certamen. O sea, que hay instancias clasificatorias en cada país de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, y a partir de ahí se seleccionan los mejores y luego eligen un lugar que siempre va cambiando en toda Europa para hacer los lanzamientos definitivos. Bueno, este es el modelo el que finalmente se adoptó en la Argentina. En el resto de América, México específicamente, tuvo un desarrollo muy entusiasta a partir de la propuesta norteamericana, pero ellos lo lanzan con drones. Les resulta más práctico hacerlo. Los CANSAT de ellos son mucho más másicos, tienen más volumen y más complejos. Y también están dirigidos a la universidad especialmente. De hecho, este año participó la UBA en un certamen CANSAT con mucho éxito, en los que había que diseñar una misión a partir de ciertos requerimientos. Y bueno, tuvo que viajar a México para presentarse. También México lo plantea como un certamen internacional. Acá lo trajo Guillermo Descalzo y lo ven exponiendo esta foto borrosa porque en ese momento yo no tenía mejor cámara para sacar, pero él está describiendo cómo se aplicaría la metodología CANSAT en las escuelas. Esto fue dado en un congreso que se hizo en el Belgrano Day School, un congreso de educación en astronomía. No era virtual en ese momento, era real, real en el sentido de presencial más que real. Esto es tan real como, como cualquier otra cosa, ¿no? El hecho de que sea virtual está mucho más piola porque nos permite conectarnos desde todo el país en forma simultánea. Pero en ese caso, eso es una de las cosas que había surgido como algo restrictivo, ¿no? De estas cosas se enteraba muy poca gente y siempre era por contactos. En ese momento también la CONAE comenzó a distribuir kits, por ejemplo, de recepción de imágenes satelitales y no todos los colegios estaban al tanto de eso. Bueno, obviamente que se repartió a mano, ¿no? En forma, digamos, dirigida. Bueno, acá lo plantea y comenzamos con el programa CANSAT Argentina. Los cohetes que teníamos en ese momento tenían un calibre de 5 centímetros, 7 centímetros, eran pequeños, no daban incluso para el volumen de una lata de gaseosas, pero el entusiasmo era muy grande. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos con los cohetes que tenemos nosotros, vamos a poder ofrecer a los colegios la posibilidad de elevar sus cargas útiles. Bien, se lanzó entonces en el 2004, 2005, 2006, 2007, hasta el 2019, el programa siguió funcionando dentro de la SEMA. Y se proponía un tamaño de 5 centímetros de diámetro. Fíjese que ahí en la foto de la izquierda abajo se ve una mano sosteniendo uno de los modelos de CANSAT. Era muy pequeño, pero había que agudizar el ingenio para poner un experimento ahí, ¿no? ¿Qué tipo de experimentos se podían poner en ese reducido tamaño? Bueno, el video anterior yo había explicado que habíamos participado de otro experimento, este sí volaba al espacio a través de un cohete de la NASA, que era un cubo de 4 por 4 por 4. Bueno, se puede, con un poco de ingenio e imaginación se puede. Bueno, se
pueden plantear experimentos mecánicos, electrónicos y biológicos. ¿Mm? El primero de ellos intentó registrar cómo sufría la aceleración una cápsula con un fluido específico eh, para ver cómo se iba a comportar con las aceleraciones del cohete. El primero entonces fue lanzado en el 2004 desde Loma de Zamora, en una asociación de agromodelistas que ya no existe más, pero bueno, finalmente desde ahí se lanzó este primer CANSAT hace, saquen la cuenta, más de 20 años, más de 20 años. Bueno, hicimos un pequeño experimento con una cámara. El experimento no funcionó, que es otra de las cosas que tienen que tener en cuenta. No todos los experimentos funcionan por vez primera o por más que estén muy bien planeados y construidos, a veces los resultados no son los que uno espera. ¿No? Bien, pero sirvió como experiencia. Pudimos construir un CANSAT y lo pudimos elevar. ¿Mm? Entonces nos empezamos a diferenciar de lo que se hacía en otros países, ¿no? Especialmente en Estados Unidos. Nosotros intentamos que CANSAT sea cooperativo y de hecho lo fue. Muchos colegios colaboraron entre sí, Colegio San Bonifacio, por ejemplo, de Loma de Zamora, el Colegio Hort de Almagro, Colegio San Felipe Neri, Colegio, la Escuela de Educación Media de Alejandro Korn, escuelas estatales, escuelas privadas, escuelas confesionales de un credo y del otro, colaboraban entre sí. Eso nos pareció eh, excelente, hermoso y nos motivó muchísimo para seguir adelante. En otros países era más competitivo, había que pagar un fee, un pequeño estipendio para poder participar. No es demasiado con respecto a lo que sale una campaña de lanzamiento, ¿no? Pero claro, en otros países también había otra economía de mercado y podían conseguir auspicios. Nosotros por eso lo planteamos en forma gratuita y eso hizo que la difusión fuera muy limitada. Nosotros no podíamos pagar ni anunciantes ni nada por el estilo, lo hacíamos en el poco tiempo libre que teníamos y eso hacía que, digamos, las cosas fueran mucho más difíciles. Pero el entusiasmo seguía y se mantuvo por casi 20 años el programa hasta que CONAE decide masificar, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tipo de experimentos? Bueno, experimentos del tipo biológicos, hubo cohetes que elevaron las cargas útiles muy alto eh, y realmente la experiencia fue excelente. Por lo general nosotros usábamos como lugar de vuelo un lugar cerca de la localidad de San Vicente, donde nos asegurábamos que no estábamos interfiriendo con ninguna actividad económica, no había ninguna ruta de vuelo, no había problemas logísticos. Entonces hay que irse al campo, porque los cohetes lanzarlos en la ciudad es una irresponsabilidad muy grande. Y justamente ese campo fue el núcleo donde se lanzaron los principales proyectos CANSAT del país. Ahí ven algunos nombres propios, dentro de los cuales tengo que destacar, ya lo mencionaba Roberto Müller, pero uno de los profesores entusiastas y seguidores hasta el día de hoy de la metodología CANSAT es Fernando Descalzo, que llevó a un colegio estatal, la Escuela Media de Alejandro Korn, a hacer un proyecto muy interesante, ahora vamos a hablar que se llama el Biosat, y Edgardo Báez de Colegio Hort de Seda Almagro, que desarrollaron computadoras de vuelo, etc. Nosotros lo que vemos acá es un cohete que es llamado Energía, que fue el que desarrollaron estos chicos junto conmigo y se lanzó un acelerómetro mecánico. Y todo lo que se refiere a mecánica, este tipo de escala, si no tiene demasiada precisión, no es más que un experimento demostrativo. Porque lograr un mecanizado y una precisión para que un acelerómetro mecánico haga algún registro sin usar ningún tipo de electrónica, prescindiendo de cualquier tipo de electrónica, es un poco difícil. Pero bueno, logramos hacer algunas experiencias demostrativas. Lo mejor siempre es llevar electrónica, ¿no? Entonces, el Colegio Hort, como tiene especialidad electrónica, ahí vemos a Ezequiel Wax armando un computador de vuelo y Edgardo mostrándolo.
Ese computador de vuelo registraba los eventos a bordo del cohete y podía disparar comandos, por ejemplo, la eyección de un paracaídas, etcétera. A partir de ahí, entonces, nos dimos cuenta que mucho de lo que tiene que ver con CANSAT estaba planteado para ser resuelto en forma electrónica. Eso en su momento fue un limitante, pero ahora es una solución. Y luego le voy a explicar por qué en el certamen Kansas se planteó una misión primaria totalmente electrónica. Esto fue notable porque demostró que, como también nosotros habíamos planteado una misión mecánica, podía existir una experiencia biológica que consistió simplemente en medir dentro del perfil atmosférico en la carrera de descenso del CANSAT que bajaba en forma autónoma, como se ve ahí en la foto a la derecha. Una cápsula podía ir recogiendo muestras de la atmósfera superior, estamos hablando de algunos cientos de metros nomás, para ver si había algún tipo de vida microbiana y qué tipo de vida microbiana había. Entonces se hacía pasar una corriente de aire que impactaba sobre cápsulas que tenían medios de cultivo. Eso obviamente había un protocolo no solo para la instalación, sino para hacer muestras testigos y comparar luego los resultados. Y esto fue tremendamente exitoso. El proyecto se llamó Biosat y como les dije, lo lideraba mi amigo Fernando Descalzo. También nosotros, a partir de un Congreso Argentino de Tecnología Espacial, nos dimos cuenta que los fluidos en los cohetes y en los satélites sometidos a grandes aceleraciones podían traer problemas o al menos presentaban un comportamiento diferente. Pusimos en este cohete llamado Concagua, que viajó a más de 1 kilómetro, una cápsula que iba a filmar cómo se comportaba esa cuña hidrodinámica en condiciones de aceleraciones extremas y previsiblemente se comportó como tenía que comportarse. Una cosa es la aceleración de despegue y otra cosa es cuando el cohete viaja por inercia, que es ingrávido prácticamente, es como arrojar algo al aire que en ese momento no pesa nada, ¿no? Eso es muy interesante de ver a nivel educativo y puede plantear soluciones tecnológicas para tanques de combustible, de cohetes o de satélites, ¿no? Esto lo hicimos en colaboración con Colegio Hort. Eh, y me olvidé de decir que el Biosat fue lanzado en cohetes hechos por la escuela, fue por un lado hecho por la Escuela de Enseñanza Media de Alejandro Korn, estatal, con cohetes hechos por el Colegio San Bonifacio de Loma de Zamora. También lo más básico que se nos ocurrió a partir de la electrónica es medir el perfil térmico atmosférico. ¿Qué digo con esto? Medir en la carrera de descenso y también en la de ascenso cómo se comportaba la presión y la temperatura y la humedad en distintas capas atmosféricas. Eso se puede poner en un volumen de 5 centímetros por 15 centímetros. Y realmente fue exitoso. ¿M? Y la última jornada, totalmente ACEMA, totalmente, digamos, con los medios que teníamos nosotros, se hizo en la agrupación agronomalista Pucará en el 2019. Y luego de eso, ustedes recordarán que vino el 2020, el fatídico 2020, donde nos tuvimos que refugiar a nuestras casas, vino el famoso aislamiento social y preventivo, que, bueno, limitó muchas de las actividades y esto es una actividad al aire libre, por supuesto, quedaba limitada. Entonces, bueno, este fue el último vuelo que se hizo sin ser un certamen nacional. Paralelamente, como les decía, CONAE desarrollaba toda una línea de educación a través del programa 2MP, ¿no? Que significa 2 millones de pibes, en los cuales se educaba a los chicos de primaria y de secundaria en el uso de imágenes satelitales a través de programas específicos creados para educación primaria y secundaria, y además se les obsequiaba una maqueta plástica del satélite SAC-C. Eso tuvo mucho éxito, no tuvo todo el alcance que hubiese querido CONAE porque la tarea era gigantesca, ellos iban prácticamente a todo el país y bueno, regalaban esta maqueta, los chicos la armaban, se metían en la tecnología satelital, pero de cohetes nada. La CONAE durante mucho tiempo eh,
después podemos hablar a las 2 de la tarde sobre qué es lo que realmente motivaba cuál era la restricción que tenía la CONAE para desarrollar el acceso al espacio. eh, pero no se interesaba por los cohetes. Hace una década y media sí, digamos, empezó a interesarse en el acceso al espacio a través de cohetes. Y ahora sí, CONAE está comprometida también en ese sentido. Pero en ese momento era todo satelital. Tal es así que ellos, viendo la experiencia que habíamos tenido en Kansas, proponen a muy pocas universidades, no, muy pocas escuelas secundarias, una experiencia piloto. Esa experiencia piloto consistía en utilizar una tecnología que se estaba difundiendo en ese momento, que era la computadora abierta educativa argentina, la EDUCIA, la computadora industrial abierta argentina, y ponerle, digamos, una cantidad de sensores electrónicos y elevarla a través de un cohete. Para eso la ACEMA tuvo que desarrollar un cohete mucho más grande de lo que venía desarrollando y una motorización un poco más compleja, pero la experiencia fue muy exitosa. Ahí vemos una EDUCIA, que es esta computadora industrial abierta argentina en su versión educativa, y la estructura era una estructura mucho más grande, una caja que una lata de gaseosa, y permitía misiones más complejas. Entonces se involucró a 4 colegios. Uno de ellos fue el Otto Kraus, otro fue el Colegio Ort, otro fue, y 3 colegios más. Los otros 3 colegios eran estatales totalmente. eh, bueno, creo que el Otto Kraus también es totalmente estatal, donde se les proponía que de la ojiva es la punta del cohete, se pudiera poner en su base a la computadora industrial abierta argentina con una placa que se llamaban Poncho, que era simplemente un shield que se le ponía a la electrónica para empezar a censar parámetros y hacer telemetría. La experiencia fue excelente, excelente. Ahí se están haciendo algunas verificaciones en el campo, el fit check y el montaje en rampa de la carga útil, y esto se elevaba a 400, 500 metros. Esto se hizo también en la agrupación aeromodelista Pucará y tuvo un éxito tremendo. Pero después, lamentablemente, hubo cambios en la política de CONAE y la misión SAE, que se planteaba primero como una experiencia piloto y después iba a tener alcance nacional, quedó en la nada. Mientras tanto, nosotros seguíamos y brindábamos desde la SEMA la posibilidad de que las universidades, a través de los distintos grupos de investigación, pudieran probar en la plataforma que es Volante, que es un cohete, distintas tecnologías. Acá vemos al grupo de investigación en sistemas embebidos de la UTN, con un experimento realmente impresionante, que era el hecho de registrar la electrónica por montaje superficial, y la hizo totalmente el grupo de electrónica. eh, Montar un sistema de sensado de posición de un cohete o eventualmente de cualquier cosa, un satélite también, utilizando, digamos, en forma simultánea, lo que se llama un filtro de Kalman, que es una forma de filtrar la señal en forma efectiva para que la señal sea interpretada correctamente y se tomen los datos que se tienen que tomar, ¿no? Bueno, este vuelo fue exitoso. Paralelamente, un grupo de estudiantes universitarios de la UTN desarrolló un cohete que se llama, porque sigue existiendo el cohete Ascender, eh, y participó en un certamen que fue el primer certamen latinoamericano de cohetería, emulando lo que sería el American Spaceport de Estados Unidos, en el cual tuvieron que desarrollar un cohete con una misión específica, una carga útil, y ganaron el primer premio. Y no solo el primer premio, sino casi todos los premios los ganaron este grupo de universitarios argentinos al espacio. Esto sucedía también mucho antes del certamen CANSAT Argentina. ¿Qué se hizo para no perder, digamos, esa continuidad desde que se fue el último CANSAT, que fue el 2019, hasta eh,
en el 2022 que se hizo el certamen nacional, bueno, la Escuela de Modelismo Espacial de Roberto Müller viene trabajando desde hace décadas y sigue trabajando haciendo construir modelos de cohetes a los chicos, especialmente de los primeros años de secundaria. Es notable lo que hace e hizo Roberto Müller. Bueno, y la UTN San Francisco también lo adoptó como metodología. Ricardo Medel, de la Universidad Siglo XXI, también realizó un seminario sobre la temática. Y después nosotros hicimos, como UTN, una jornada de difusión en la que convocamos a Pablo de León, convocamos a distintos expertos en materia eh, espacial para que brinden su conocimiento y justamente fomentar el hecho de que no se pierda este espíritu colaborativo que habíamos planteado. Mm. Y vino el 2022. El 2022, el Ministerio de Ciencia y Técnica, la CONAE, la Universidad Tecnológica Nacional, con la colaboración del Radio Club Argentino, eh, puso en marcha un certamen a nivel nacional. Ese certamen consistía ahora sí en poner algo de tamaño, una lata de gaseosa, ¿no? 70 milímetros por 15 centímetros y hasta 30 gramos de peso y ofrecerlo a todos los colegios de cualquier tipo de extracto, cualquier tipo de modalidad y realmente fue exitoso, fue muy exitoso. Entonces se planteaba lo siguiente. El CANSAT tenía que transmitir como misión primaria presión y temperatura. A partir de esa presión y temperatura se podía plantear una misión secundaria, pero eso tenía que ser telemétrico. ¿Qué es telemétrico? Que ese dato del CANSAT sea transmitido a lo que es una estación terrena o una base, una computadora que tenían los alumnos, y a partir de ahí registrar esos datos. Para eso, no todos los... Sí, perfecto, Eh, Gabriel, perfecto. Todos los colegios pudieron plantear su idea y se les pedía en primer lugar un documento preliminar de diseño. Fue asombrosa la capacidad técnica que mostraron algunos colegios. Impresionante, de todo el país, ¿eh? Y a los seleccionados, que fueron en principio 22 y al año siguiente eh, fueron 30, se les ofreció este kit, se les regaló este kit, ¿no? Para que pudieran llevar adelante seguro su misión primaria y se les facilitaba la misión secundaria. Bueno, acá vemos un colegio santafesino exponiendo, porque para revisar todos los proyectos había que hacerlo también, como se hace el EVEDA en forma virtual, y ellos exponiendo su proyecto, y la mayoría fue muy exitoso, pero hubo que seleccionar cinco, que eran los que cinco que podían volar en la Estación Espacial Teófilo Tabanera, en Córdoba, pues desde ahí fueron lanzados los cohetes. Que fueron estos cinco colegios en la primera edición. En la segunda edición, obviamente, fueron otros. Y la campaña de lanzamiento se hizo en Córdoba. Ahí ven el montaje del cohete, cómo se calificaron los CANSAT en ese caso mediante ensayos ambientales. Hay mucho para hablar, pero bueno, evidentemente se nos está acabando el tiempo y mi entusiasmo es muy grande para seguirles contando un montón de cosas, pero vamos a ir redondeando. Esto fue exitosísimo, exitosísimo. Los chicos lanzaron y el día siguiente expusieron los resultados y visitaron lo que es la Estación Espacial Teófilo Tabanera, el Centro de Operaciones de Misión, el Parque de Antenas, incluso las salas limpias, donde ahí los ven con esos mamelucos y esas cofias, y visitaron el lugar donde se trabaja y se hace tecnología satelital. En el 2023 fue mucho más amplia la convocatoria a nivel nacional, hubo menos colegios, pero fue más amplia la convocatoria y se seleccionaron entonces otros cinco colegios. En el 2022 ganó un colegio cordobés eh, con esta misión, la misión de censado atmosférico, y en el 2023 ganó un colegio de la Ciudad de Buenos Aires con una experiencia que para ello estuvieron en contacto con la gente del planetario municipal de acá de Buenos Aires, o cerca, ¿no? Yo vivo en Aedo, donde planteaban el estudio de la contaminación lumínica. Esto siguió, esto no se detuvo. Eh, Ahí lo ven a Fernando exponiendo la metodología CANSAT en el último Congreso Argentino de Tecnología Espacial que se hizo
a principio de año acá en la ciudad de Buenos Aires. La UTN AEDO desarrolló una serie de vectores para seguir lanzando CANSAT. CANSAT, en principio de colegios cercanos, pero esto se plantea ampliar a nivel nacional. De hecho, UTN AEDO está desarrollando en este momento un certamen llamado CubeSat para todas las tecnológicas de todo el país. Y por supuesto, ven a la derecha el equipo ganador, que es el equipo de Litva. Vuelvo a felicitarlos, como los felicité en su momento, vuelvo a destacar la tarea de estos chicos, porque no es el primer año que compiten, tienen 2 años de experiencias previos y fueron mejorando hasta coronarse este año como ganadores a nivel internacional. Eh, y bueno, ellos tienen un grupo específico llamado SED, ¿no? Para no perder, como no tenemos garantías de que CONAE vuelva las políticas cambiaron, bueno, hay cosas que no vamos a comentar acá, pero son de dominio público, ¿no? Los cambios de gobierno, estas cuestiones pendulares que tiene nuestro país que hacen que lo que es bueno no siga porque hay un cambio político. Por ahí el cambio político es bueno, por ahí es malo, no voy a juzgar eso, simplemente se discontinuó a partir del 2024 el proyecto CANSAT, entonces la ACEMA lo está relanzando a nivel nacional, con los medios que tenemos y con el apoyo que tenemos. Estamos buscando apoyo, CONAE nos apoya muchos profesionales del país para seguir con esta metodología que nos resultó muy útil, ¿no? Bueno, el esfuerzo es muchísimo, pero el deseo es que las políticas vuelvan a cambiar y que la educación lo que es las políticas públicas que mejoran la calidad de vida del país sean independientes del gobierno que asuma y estén garantizadas de alguna forma, que no se desfinancien y que podamos seguir con esto. Así que bueno, yo agradezco a todas estas personas y a todas estas instituciones que llegaron a colaborar con todos estos años, más de 20 años de esta metodología, que tuvo un alcance nacional gracias a la CONAE y que esperamos que esto siga por muchos años más. Es todo, Bueno, Gabriel. muchas gracias, Pablo. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias por la charla. Se nos ocurría acá, mientras charlábamos entre nosotros, y mientras te escuchábamos, preguntarte a nivel académico, ¿qué les recomendarías a algún docente que quisiera acercarse al proyecto CANSAT o vincularse de alguna manera? ¿Qué pasos tendría que hacer? ¿Qué recomendarías? Bien, nosotros todavía tenemos un problema que es el alcance nacional. Con CONAE estaba garantizado el hecho de que podíamos, en forma virtual en principio, después convocar a través de un financiamiento a los colegios más destacados o los ganadores para seguir adelante. Entonces yo lo que aconsejo es lo siguiente. En principio, que entren en contacto con la SEMA o conmigo o con la misma CONAE, que sigue todavía a través de su unidad de educación de formación masiva, sigue en contacto con nosotros para que los vayamos guiando. Mi primera recomendación siempre es la misma. Traten de comenzar con algo muy sencillo. Y lo más sencillo que tienen al acceso todos los colegios del país es la cuetería de aire y agua. Es muy sencillo de elevar una botella, ¿no? Y esa botella tiene suficiente empuje para poner cualquier experimento arriba. Y eso se puede perfeccionar, eso es muy atractivo para los chicos, no es nada infantil, porque de hecho hay toda una institución en Estados Unidos que es Use Rockets, que se dedica a eso, así que ese es el primer consejo. Y entra en contacto con nosotros, así lo podemos ir asesorando. Pero estamos abiertos a todo, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer, tenemos un minutito más, alguien que quiera encender el micrófono y hacerle una pregunta a Pablo, si no, les vuelvo a recordar lo mismo que con la charla de Susana, tanto Pablo como Susana a las 14 horas se conectan nuevamente para el espacio y seguirle preguntando y que ustedes si quieren contar algo más lo van a poder hacer. Pero bueno, no sé si ahora a alguien se le ocurrió preguntarle algo más.
Bueno, estamos atentos a cualquier consulta que tengan vía A- epistolar. Acá Sí, el doctor Gabriel. Galperín me dice que cuenten algo más sobre los proyectos lo de lanzamiento de cohetes de agua, que como lo dijiste, como la puerta para empezar en el asunto. Bueno, si quieres decir algo más de eso. Sí, eh, lo único dificultoso de la cuetería de agua, porque encima tiene la tasa de accidentes más baja de toda la cuetería, porque realmente no se ha registrado, al menos no tenemos registrado ningún accidente en todo el mundo, ¿eh? Por ahí lo hubo, pero no nos enteramos. Es el cuello de botella ahí es la rampa. Eh, Recuerdo que la experta en hacer rampas es Araceli Barrera, que participó de la Olimpiada Argentina de Astronomía y ahora eh, es investigadora de la CONAE, es ingeniera mecánica y bueno, ella es experta en hacer rampas. Para que les doy algunas ideas, no es más que un tubo de PVC donde se le hace un ensanchamiento y se le pone un O-ring o un globito para que mantenga la presión. Y después hay que idear un sistema de liberación y eso es todo. Eso es todo. Después todo lo demás es de dominio público, es muy divertido. Yo he hecho en el Planetario de La Plata, en los oratorios de La Plata, he hecho talleres de cuetería de agua en la Semana del Espacio, que es en octubre. En ese momento era el director Diego Bagú del Planetario de La Plata y bueno, daba una charlita en el planetario y después nos íbamos con todos los chicos a hacer cohetes. Se hacían no les miento, en 20 minutos ya los chicos tenían listos sus cohetes de agua para lanzar. Así que es algo sencillo, se puede hacer en un ciclo escolar, en un día de escuela, siempre teniendo la rampa. Y la rampa es un poco de ingenio, nada más. Así que también yo ofrezco asesoramiento para, eh, para lo que es cohetería de agua, no hay ningún tipo de problema. Bueno, perfecto. Em, a ver si hay algunas cosas acá en el chat. Bueno, Nani que comenta que el otro día vio la película Cielo de Octubre. Oh, Sí, bueno, dice que le resultó inspiradora como tu charla. sí, sí, Después sí. Bueno, Miguel dice una gracias. anécdota, cuando se vendían cohetes y motores en las jugueterías, dice que tenía uno con una pequeña ojiva transparente y poníamos bueno, un poquito, y Sí, poníamos efectos para ver qué altura soportaba. Y la ganadora fue una pulga. Y excelente. a ver qué dice. Bueno, sí, yo estaba ahí. Me acuerdo que Diego comenta que nosotros estábamos en una Star Party en Mendoza y presenciamos un cohete de agua, cómo le pegó a un parabrisas en una camioneta. Bueno, ese no fui yo, aclaro, aclaro. No, eso fue terrible, fue terrible. En ese momento, en una Star Party, lo que sucedió fue lo siguiente. Vamos a decir a alguien, no fui yo, y propuso un taller de cohete de agua para adultos. ¿Y qué ponían como contrapeso? Una piedra. Eso bajaba sin paracaídas, algo que es algo aberrante. En cohetería no se puede hablar de un descenso que no sea blando. Bueno, eso era un proyectil. Iba Claro, para arriba, obviamente iba para abajo. A lo que le pegara lo iba a romper. O sea, era crónica de una muerte anunciada. Eso ya estaba, digamos, previsto que eso iba a salir mal. Bueno, claro. esta persona al final se deshizo de todo eso, ya está. Sí, 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 Eh, pero estábamos y fue un Sí, momento. sí, vos estabas, Gabriel, estaba Diego, había mucha gente ahí mirando eso. Yo estaba intentando dormir porque no había dormido toda la noche, estaba en una cabaña y pobre la persona que estaba al lado mío roncó toda la noche. Entonces yo me tuve que quedar descansando un poco. Y siento exactamente eso, no lo vi, pero lo oí. Siento primero el puff del despegue y después el oh cuando se rompió el vidrio. Fue tremendo, tremendo. Sí, bueno, tenemos que ir dejando por el momento a Pablo, después lo retomamos a las 14 para darle lugar a Hernán, que hacemos la tercera charla del día de hoy. Así que, bueno, te vuelvo a agradecer, Pablo, pero nos vemos en un ratito Muy bien, el de vuelta. agradecido soy yo. Gracias. Bueno, bueno, y Hernán, ya te veo que estás ahí, así que si querés compartir pantallas y chequeamos que esté ¿Qué todo ok. tal, Gaby? Eh, ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Hernán?
¿Se escucha bien? Sí, sí, escúchame. Si quieres Perfecto. bajar un poquitito la cámara para que no te corte ahí, te corta como en el cuello. Así Ahí te está. vemos bien, ahí perfecto. Compartí la pantalla y si está todo ok, hacemos una pausita de 2 minutos para que los que quieran hacer algo, tener una pausita y arrancamos con la charla de Hernán. A ver, desde el PowerPoint supongo que tengo que mandar, ¿no? A ver, vos confirmame si ahí ya se ve la presentación. ¿Todavía no? ¿No? No. ¿Compartiste la pantalla? A ver. Espera. Sí, porque me pide la ventana. A ver, ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Maximizala. Abajo, al lado del 74, el de abajo Sí, del 74%, ahí en el iconito de maximizar. No, no, al lado del 74%. sí, Hacia la claro, izquierda. pero No, no, yo lo no, quiero poner no, no, a la izquierda, donde está es, ahí no, ahí, ese, perfecto, ahí. perfecto. Bárbaro. Eh, bueno, en principio, a ver, si querés probar pasar una diapo, a ver si pasa. Pero estoy spoileando la charla. Claro, no, bueno, no, no, está A bien. ver. No, no, Nada, ahí es va. opcional. Ahí Ah, está bien, listo, perfecto. Bueno, entonces yo ahora apago la cámara y micrófono un par de minutos y dale, arrancamos dale. enseguida con Hernán, por los que quieran hacer alguna escala técnica antes, y volvemos enseguida. Dale. Genial.
Bueno, ya estamos entonces de vuelta para arrancar con la charla de Hernán. Bueno, Estamos. sí, sí, ya les avisé, les vuelvo a recordar a los que están en el chat, que los que dejaron algunos comentarios o cosas así, preguntas o lo que fuera, a las 14 retomamos de vuelta la temática. Bueno, entonces oficialmente arranquemos. Bueno, entonces los que se sumaron ahora les doy la bienvenida nuevamente a la tercera y última charla de la mañana de la segunda jornada de Leveda. Vamos a tener la charla del doctor Hernán Sokolowski, va a hablar sobre aplicaciones espaciales de la energía solar. Hernán es doctor en ciencia y tecnología, es profesional, es profesor de acá, de la Universidad Nacional de San Martín, de donde estamos transmitiendo este año Leveda, y desarrolla él sus tareas de investigación en el Grupo de Energía Solar del Centro Atómico Constituyente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Grupo Solar del cual tengo mis gratos recuerdos del Departamento de Energía Solar, perdón, muy bien, perdón, aquí me corrigieron. Bueno, aquel entonces era Grupo de Energía Solar. Mis pasos de laboratorio 6 y 7 dejaron mi huella por ahí. Tengo lindos recuerdos, como siempre le menciono a Hernán. Así que, bueno, Hernán, te cedo la palabra y, bueno, gracias y bienvenidos a Leveda. Bárbaro. Bueno, gracias, Gabriel, por la presentación. Por las dudas te pido que me confirmes que se está escuchando bien. Sí, Genial. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco a la organización, bueno, por haberme incluido la posibilidad de dar esta charla de difusión. Es un gusto para mí estar hoy acá contando un poco, bueno, qué es lo que hacemos desde el Departamento de Energía Solar en materia de tecnología espacial, ¿no? Eh, Así que, bueno, en esta charla les voy a contar un poco qué hacemos. Veo que no está pasando la presentación. A ver ahí. cliquea la pantalla y pasa, capaz que es eso. Ahí está. Muchísimas gracias, me salvaste. Bueno, lo primero que quería hacer era algún comentario sobre, bueno, la ciencia astronómica que nos fascina a todo el mundo. Seguramente todos hayamos elegido por ahí tener alguna vocación técnica, tecnológica o científica, disparada inicialmente por el hecho de mirar el cielo y las estrellas. En mi caso, bueno, de muy pequeño me fascinó todo esto. Enseguida entendí que tenía que acudir al planetario y a asociaciones o a clubes de astronomía para, bueno, empezar a hacer actividades al respecto. Y lo que ven ahí es mi ficha de inscripción como socio de Amigo de la Astronomía, la cual data, bueno, ya de hace muchos años, como ven ahí en 1991. Los valores que aparecen en los precios de la cuota son en australes, así que a eso habría que agregarle cuatro ceros o quitarles cuatro ceros. Em, y bueno, al lado puse la imagen de un libro que encontré en la biblioteca de mi abuelo también de pequeño. Esto sucedió aproximadamente a los 11 años de edad en mi vida. ¿Y por qué muestro ese libro? Porque en su introducción comenta algo así como que la astronomía es una ciencia que inspira y que es espiritual porque los objetos que estudia son inalcanzables, ¿no? Una frase que, bueno, a mí me marcó mucho y yo creo que lo que tiene de encanto la astronomía es justamente eso, que nosotros podemos estudiarla a la distancia, pero que, bueno, nunca vamos a estar en contacto con ningún objeto de estudio. Bueno, por supuesto que esto fue el puntapié inicial de mi vida. Después yo posteriormente entendí que tenía que estudiar ciencia y tecnología. Soy técnico electrónico. Posteriormente hice la carrera de ingeniería electrónica.
Aunque de todas las instancias de formación en las que tuve la suerte de participar, haber sido técnico fue la que más útil me hizo, eso tengo que confesarlo, porque bueno, después me permitió estar siempre muy cerca de los fierros, ¿no? Y de las cosas que eventualmente había que materializar para llevar adelante un proyecto. Bueno, el contenido de esta charla está dividido en estas secciones. Primero voy a hablar generalidades sobre lo valiosamente interdisciplinario que son los proyectos espaciales. Voy a sacar un poco la camiseta de fanático de la energía solar y voy a hablar por qué la energía solar es tan importante en las aplicaciones espaciales y también algo terrestre. Voy a mencionar muy rápidamente qué es una celda solar y qué tecnologías existen, sin meterme en gran detalle, para después, posteriormente, pasar a hablar de las actividades que hacemos nosotros dentro del Departamento de Energía Solar, que es el desarrollo de tecnología fotovoltaica, principalmente para uso espacial, y mencionar al día de hoy cuáles son los proyectos en los que hemos participado y, bueno, cuáles son los proyectos que tenemos en danza hoy en día. Bueno, como introducción, la actividad espacial es totalmente interdisciplinaria, entran todas las disciplinas que vemos en el colegio secundario y en la universidad, desde física, todas las ramas de la física, la mecánica, la óptica, el electromagnetismo, bueno, obviamente todo fundamentado a través de las matemáticas, por supuesto la astronomía y la química, y bueno, las ingenierías, todas las especialidades, aeroespacial, electrónica, telecomunicaciones, nuclear, etcétera, etcétera. Todas estas disciplinas convergen a la hora de materializar o llevar adelante un proyecto aeroespacial, como los que lleva adelante el país a través de la CONAE, que es la Comisión de Actividades Espaciales, o como los que lleva adelante cualquier empresa u organismo que desea enviar algo al espacio. Es nada más, las siguientes slides son totalmente descriptivos, bueno, ver cómo las distintas ramas tienen una aplicación directa, desde las leyes de Newton, que intervienen en todo lo que es mecánica orbital, o sea, cuando se manda algo que va a girar alrededor de la Tierra, entra en juego el problema de los dos cuerpos, de los tres cuerpos, todo lo que es mecánica. Así que todas las formulitas que nosotros vemos en la secundaria o en la universidad finalmente terminan teniendo una aplicación directa en aeroespacial. Bueno, ni hablar de cuando hablamos de misiones interplanetarias, todo lo que es viajes por asistencia gravitatoria, es la forma en la que nosotros podemos acceder hoy en día a otros planetas del sistema solar, porque es imposible proveer de combustible a una nave aeroespacial como para que haga semejante viaje, así que no queda otra más que utilizar esta técnica. Ni hablar, bueno, de la electrónica. Hoy en día todos los sistemas tienen electrónica que acompañan a su funcionamiento, así que todo lo que vemos desde la ley de Ohm en adelante tiene una aplicación directa en el espacio. Bueno, yo en particular soy docente de teoría de circuitos y como electrónico que soy, bueno, soy hiperfanático y nerd de esto. Haber sido electrónico me facilitó mucho acceder a trabajar en proyectos espaciales justamente por el hecho de que la electrónica está asociada a cualquier subsistema. Ni hablar del electromagnetismo y las leyes de Maxwell, que tienen aplicación directa con todo lo que es envío y recepción de información satelital, dependiendo en la banda de frecuencias en las que uno esté operando, va a utilizar distintos métodos de propagación y de enlaces y de radioenlaces. Y bueno, obviamente que la astronomía también participa porque todos los sistemas de coordenadas que se utilizan son heredados de los sistemas de coordenadas que se utilizan en astronomía y para la navegación y para el control de posición de un satélite no existe hoy en día un método más preciso que usar el Star Tracker,
que no es ni más ni menos que una cámara que toma imágenes de las estrellas y teniendo base de datos, digamos, los mapas del cielo como base de datos, uno puede saber exactamente a qué región del espacio está apuntando con mucha exactitud. ¿Sí? Mucha exactitud me refiero a décimas o centésimas o milésimas de segundo de arco. Y eso, bueno, se logra tecnológicamente a través de esta tecnología. Por mencionar otras, digamos, incumbencias de las ciencias básicas, la química está en todos lados. Desde el momento que se lanza una misión espacial, ya hay un oxidante y un combustible que están ahí combinándose para dar reacciones y generar liberar una gran cantidad de energía, que es la que termina brindando el empuje al cohete. Em, y bueno, como es de conocimiento, existen un montón de combustibles y todos estos están basados en reacciones químicas. Y lo que es el almacenamiento de energía, ya sea en un satélite o en la estación espacial, se hace hoy en día a través de métodos electroquímicos, es decir, las baterías. Así que bueno, todas las reacciones que nosotros vemos en el aula, acá puse la de la batería de plomo, que en realidad no se usa ya en el espacio, hoy es todo tecnología de litio-ion. Pero lo que voy es que, bueno, lo que se ve en el aula finalmente termina teniendo una aplicación directa y todos los docentes por los cuales hemos pasado nos han dejado, además de, bueno, de hacernos transpirar em, bastante información valiosa para que nosotros podamos, bueno, llevar adelante los proyectos. Ahora me voy a enfocar sobre la energía solar, más concretamente voy a hablar de los proyectos que trabajamos, son aplicaciones de la energía solar en el campo de la energía solar fotovoltaica, es decir, la conversión directa de la radiación solar en una corriente eléctrica a través de un dispositivo que se llama celda solar fotovoltaica. La energía solar es una fuente limpia y inagotable para, por lo menos en una escala de tiempo contemporánea. Es gratuita, obviamente, y tiene muchos beneficios, como el hecho de que no requiere de un combustible y como fuente para uso en aplicaciones terrestres, no emite gases de efecto invernadero y por eso hoy el mundo está también yendo en esa dirección. Sabemos que la energía solar y la energía eólica están picando en punta en lo que es el cambio de la matriz energética global, junto con la energía nuclear, que ahora está, por suerte, resurgiendo, es otra fuente limpia de energía y muy valiosa. Bueno, a nivel de la superficie de la Tierra es muy normal tener una potencia de 1000 watts por cada metro cuadrado de superficie al mediodía, aunque esta cantidad en el espacio, como no tenemos los efectos de dispersión atmosférica o de absorción que produce nuestra atmósfera, este valor asciende a un número 40% por encima, es cerca de 1400 watts por metro cuadrado, cosa que lo hace bastante interesante, ¿no? Es una cantidad muy interesante de potencia por cada metro cuadrado de superficie. Como les mencioné, las aplicaciones más conocidas son la solar térmica, que va desde aplicaciones relativamente sencillas como calentar agua para uso doméstico, y la energía solar fotovoltaica, que utiliza los paneles solares para generar electricidad. En aplicaciones espaciales tiene una clara ventaja la energía solar, que es la única fuente natural de energía que hay fuera de la Tierra, ¿sí? De modo tal de que un proyecto espacial tiene dos opciones para funcionar: o paneles solares y captar la radiación solar, o llevarse ya desde tierra la fuente de energía que le va a proveer energía a lo largo de toda la misión, ¿no? Y concretamente esto es energía nuclear. Se puede nombrar un caso emblemático, dos casos emblemáticos, que son las sondas Voyager, que se lanzaron
a finales del 77 y en el 78, ya están funcionando hace 45 años en forma ininterrumpida gracias a los generadores termoeléctricos a radioisótopos que llevan consigo, de modo tal de que es, nada, a pesar de que yo soy fotovoltaico, tengo que decir que la tecnología nuclear para uso espacial es realmente infalible y no hay nada que pueda competir con ello. Los dos rovers más grandes que se enviaron a la superficie de Marte, que son el Curiosity y el Perseverance, que tienen el tamaño de un vehículo literalmente, también funcionan con generadores termoeléctricos a radioisótopos, ¿no? Para dar otros ejemplos. Pero bueno, volviendo al Sol, si tenemos que caracterizar, digamos, a la radiación solar, que es todo el flujo de energía electromagnético que el Sol irradia al espacio, podemos decir que el 95% de la energía que el Sol irradia al espacio está concentrada en una región del espectro electromagnético que abarca a la luz visible y al infrarrojo, ¿sí? Si bien el Sol emite rayos X, longitudes de onda de radio largas y rayos gamma en el otro extremo del espectro electromagnético, a la hora de cuantificar a la energía, básicamente está concentrada en lo que es luz visible y luz infrarroja, y no es casualidad que nuestro ojo esté, digamos, sintonizado en el máximo de esta curva, ¿no? Que es, digamos, la luz visible con el máximo en el verde. De modo tal de que todos los que se dedican a fabricar o a desarrollar celdas solares tienen que lograr que sus dispositivos respondan en esta parte del espectro solar, ¿sí? Es decir, en el visible y en el infrarrojo. Cuando hablamos de aplicaciones espaciales de la energía solar, sabemos que estamos hablando siempre de las cercanías del Sol, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que las magnitudes en la naturaleza decrecen con el cuadrado de la distancia. La radiación solar obviamente no escapa a esto, de modo tal que los paneles solares andan muy bien a una unidad astronómica, es decir, orbitando alrededor de la Tierra. En Marte ya generan la mitad de la potencia, es decir, un panel solar que en órbita terrestre por ahí genera 1000 watts de potencia. Sobre la superficie de Marte genera aproximadamente la mitad, porque bueno, Marte está un 50% más lejos, y eso al cuadrado da un factor 2. Y ya en Júpiter, Júpiter está a 5 unidades astronómicas, de modo tal que la intensidad de la radiación solar es 25 veces menor comparado con la Tierra. Y bueno, ya después, más allá de la órbita de Saturno, como que no vale la pena utilizar la energía solar, porque fíjense, en Urano tenemos una cantidad casi despreciable de potencia por unidad de superficie, y es ahí justamente donde los equipos tienen que utilizar nuevamente energía nuclear para funcionar. Bueno, en dirección contraria, empezamos a tener, por supuesto que en Venus y en Mercurio tenemos mucho mayor recurso solar, pero al mismo tiempo empezamos a tener problemas térmicos que hacen que los paneles solares tengan otros problemas. A modo ilustrativo, muestro la aplicación más lejana de la energía solar que existe hoy en día, que es la sonda Juno, que está haciendo ciencia en Júpiter y en sus lunas. Tiene un terrible sistema de paneles solares que a una unidad astronómica generarían 15 kilowatts de potencia con incidencia normal de la radiación solar, mientras que en Júpiter generan solamente 500 watts, ¿sí? Y con esa potencia, bueno, se las tienen que arreglar todos los instrumentos, mecanismos y sistemas para hacer ciencia y enviar datos a la Tierra. También se utilizó la energía solar fotovoltaica en misiones en Marte, pero no de tamaño tan grande como Curiosity y Perseverance, sino que estas fueron misiones más chiquitas como Opportunity, Spirit y Pathfinder,
que viajaron entre 1997 y 2004 y funcionaron bastante bien, aunque parte de su suerte siempre dependía de las tormentas de polvo en Marte que cubrían los paneles, y si bien las mismas tormentas a veces los volvían a descubrir, sucedía que, bueno, que la duración de la misión, digamos, tenía una cuota de azor bastante importante, y tal es así que entre Spirit y Curiosity, que eran dos misiones gemelas que se lanzaron en 2004, hubo una diferencia de vida útil muy, muy marcada, justamente por el hecho de que el polvo en una lo mató rápido al artefacto y en el otro pudo sobrevivir más tiempo. Bueno, siempre que se habla del efecto fotovoltaico, se tiende a pensar de que es algo que se da en la naturaleza, como el efecto fotoeléctrico. En realidad, el efecto fotovoltaico requiere un dispositivo fabricado, que es la celda solar fotovoltaica, en donde se superponen dos efectos, ¿no? Uno que es muy conocido, que es el hecho de que la incidencia de la radiación solar sobre los materiales generan portadores de carga libre, es decir, arranca los electrones de sus enlaces atómicos, al menos los electrones que están menos vinculados energéticamente hablando. Pero además es necesario que en el dispositivo exista un campo eléctrico que dirija esas cargas en un sentido preferencial, y eso se logra a través de un dispositivo que se llama juntura NP o diodo semiconductor. En los electrónicos a la juntura NP la llamamos diodo. El diodo en su interior tiene una barrera de potencial que es la que hace que las cargas viajen en un sentido preferencial, dando origen a una corriente eléctrica y a partir de ahí aplicaciones como fuente de energía. Solamente a modo ilustrativo muestro en esta tabla que los materiales que se utilizan para fabricar celdas solares son los mismos que se utilizan, digamos, en la industria electrónica. Por decirlo de algún modo, es muy importante que los materiales tengan propiedades compatibles con la radiación solar, en el sentido de que, bueno, dijimos que cuando fabricamos celdas tenemos que concentrarnos en que el dispositivo responda a ese intervalo de longitudes de ondas que cubre la luz visible e infrarroja. Entonces, los materiales que tenemos que utilizar para fabricar celdas solares tienen que tener la habilidad de liberar cargas o dejar libres a los electrones de sus enlaces atómicos cuando uno le aplica energías compatibles a los que tienen los fotones en ese rango de longitudes de onda, y eso hace que, bueno, los materiales disponibles para fabricar las celdas solares sean estos que están acá en la tabla. El más famoso de ellos es el silicio, ampliamente utilizado en la industria fotovoltaica terrestre. O sea, todos los paneles que se utilizan en aplicaciones en la Tierra son hechos con celdas solares de silicio cristalino, pero bueno, las celdas solares espaciales llevan materiales avanzados, como lo voy a mencionar ahora. Por supuesto que cada material tiene también su bondad en lo que es la eficiencia de la celda. Hay materiales con los cuales se logran celdas que entregan una tensión relativamente pequeña, y con materiales avanzados se logran celdas solares que entregan diferencias de potencial o tensiones más altas, y por ende son más eficientes. Hoy en día las celdas solares más eficientes que existen en el mercado son las que se denominan celdas solares multijuntura, en donde se crecen una encima de la otra de distintas junturas. Es decir, son varias celdas solares que están conectadas en serie, por decirlo de alguna manera, una a continuación de la otra, y ellas están hechas con distintos materiales. Cada material absorbe una parte distinta del espectro solar, de modo tal de que uno puede capitalizar el hecho de que los fotones, por ejemplo, azules, son más energéticos que los fotones rojos, y hacer que la celda solar
sea más eficiente. Realmente los que se dedican a la fabricación de estos dispositivos tienen que lidiar con muchísimas variables al mismo tiempo. Es todo un desafío tecnológico y hoy en día la industria fotovoltaica ya fabrica celdas que tienen 4 o 5 capas. Esta es una tecnología de 3 capas que ya está establecida en el mercado espacial. Se llaman celdas solares de triple juntura. A nivel laboratorio, el récord mundial está aproximadamente en el 50%, aunque en aplicaciones comerciales las celdas solares espaciales están en eficiencias cercanas al 30%. Bueno, ahora ya poniendo los pies en mi grupo de trabajo, el Departamento de Energía Solar inició sus actividades por la década del 70, mediados de la década del 70, trabajando primero en lo que era la conversión térmica de la energía solar, es decir, mediante el uso de concentradores parabólicos para calentar líquidos. A mediados de la década del 80 se empezó a trabajar en aplicaciones de la energía solar fotovoltaica y se fabricaron las primeras celdas solares de silicio cristalino en el país. Esto a través de un equipo que se llama horno de difusión térmica, que es la imagen de la derecha de la pantalla, en donde se puede hacer un proceso que es el dopaje de la oblea de silicio y generar la juntura ANP, que es la que le da vida a la celda solar, ¿sí? En su momento se logró cubrir prácticamente toda la cadena de valor, desde la fabricación del lingote de silicio monocristalino, que es lo que se ve acá en la imagen de la izquierda, hasta el dopaje de las obleas y el establecimiento de la grilla de contactos para poder extraer la corriente eléctrica del dispositivo. El poder habido fabricar estos dispositivos permitió a la CONEA, bueno, tener, digamos, visibilidad a nivel nacional, y en 1995, ya con el Plan Espacial en marcha, ya con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales funcionando, se dio una colaboración entre instituciones para que se haga un pequeño panel a modo de experimento y vuele en 1998 a bordo del SAC-A, que fue el segundo satélite de aplicaciones científicas que desarrolló Argentina, que voló justamente en ese año a través del transbordador espacial. Y ese fue el granito que disparó, digamos, toda nuestra actividad espacial, ¿no? Gracias a ese pequeño experimento, acá me quedó invertido el orden de las diapositivas, ahora voy a volver para atrás. Gracias a ese pequeño experimento, que son lo que se ve en esta arista del satélite SAC-A, o sea, no era un panel que generaba energía para la misión, sino que era un pequeño experimento con unas pocas celdas fabricadas en nuestros laboratorios, pero el experimento funcionó bien y CONAE desafió de alguna manera a CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, para que trate de impulsar el desarrollo de los paneles solares de las misiones venideras, que bueno, obviamente todo el desarrollo que fue necesario, recién en SAC-D pudimos volar paneles solares fabricados en Argentina por primera vez. Este es el SAC-A, es una foto que sacó el transbordador espacial una vez que se puso en órbita este satélite, y la imagen de la derecha es el pequeño panelcito que se desarrolló en el grupo de trabajo. Yo entré en 2005 a trabajar en el Departamento de Energía Solar, así que no estaba cuando sucedió esto, pero bueno, tengo que dar gracias a este hito porque fue el que de alguna manera disparó todo lo que vino después. En el otro extremo, digamos, esto es algo ya más reciente, nuestro grupo de trabajo también tiene una parte de investigación y desarrollo que se dedica a el desarrollo de tecnologías fotovoltaicas propiamente dichas, que es la celda solar. Obviamente que nosotros en Argentina corremos a la tecnología fotovoltaica con algunos años o alguna década, para ser honesto, desde atrás, así que nuestra intención es alcanzar en algún momento desarrollar dispositivos multijuntura. Al día de hoy lo que hemos logrado desarrollar son celdas de arsenuro de galio
como paso intermedio entre la transición entre las celdas solares de silicio, que fueron las celdas históricas que hemos podido fabricar, hacia el próximo paso, que son las celdas solares multijunturas, ¿no? Las celdas solares multijuntura utilizan los materiales compuestos como el arseniuro, el galio, el indio, el fósforo, y estas celdas de arsenuro de galio son necesariamente un paso intermedio para alcanzar nuestro objetivo de fabricar celdas solares espaciales con una eficiencia comparable a la que se requiere para que, bueno, el panel tenga la menor dimensión posible. Después que voló la misión SAC-A, empezaron a haber contratos entre la CONEA y la CONAE para que se impulse el desarrollo de paneles solares en Argentina. Para eso fue necesario desarrollar un área limpia, calificar todos los procesos y calificar al personal necesario como para poder fabricar un panel solar de uso espacial y que todo esté validado y calificado según los estándares internacionales. De modo tal de que, bueno, esto sucedió entre el 2000 y el 2005, en donde hubo una inversión realmente importante para que se pueda montar este área limpia que está en el Centro Atómico Constituyentes. Todo esto fue financiado por la CONAE. Y después de una década de trabajo y de desarrollo, porque los procesos obviamente no son procesos que uno pueda encontrar fácilmente en la bibliografía, nadie te dice qué materiales utilizar para hacer las soldaduras o el pegado de los distintos componentes. Se pudo, integrar por primera vez el panel solar de uso espacial. Algunas imágenes que voy pasando sobre el área limpia y los distintos equipamientos que tenemos ahí, como por ejemplo los simuladores solares, que intentan recrear la luz solar fuera de la atmósfera en intensidad y espectro. La imagen de la izquierda es un simulador solar continuo que requiere un montón de lámparas y de ópticas solo para recrear en un disco de 15 centímetros de diámetro la radiación solar con las características que tiene fuera de la atmósfera. A la derecha lo que vemos es la medición de la curva más importante de una celda de un panel solar, que es la curva tensión y corriente. De ella se deduce la potencia que está entregando la celda o el panel solar. Algunos procesos que intervienen en la integración de un panel solar espacial son el soldado de los interconectores a las celdas solares, el pegado de un vidrio en la cara frontal de la celda que hace de interfaz óptica entre el vacío y el material semiconductor. Es algo así como una capa antirreflectante que se lleva a la celda. Para los electrónicos lo interpretamos como una adaptación de impedancias, pero básicamente lo que hace es maximizar la absorción de luz, porque una celda solar que refleja luz es una celda que está teniendo pérdidas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, todos los procesos requieren de una inspección visual minuciosa, dado que las celdas solares son dispositivos extremadamente sensibles, porque tienen la fragilidad de un vidrio y una décima de milímetro típico de espesor, ¿no? O sea que es muy sencillo descuidarse y romper una celda solar o causar una fisura si cuando uno hizo algún proceso de soldadura, por ejemplo, no ejerció la presión que tenía que ejercer. O un descuido en el manipuleo de los distintos componentes. La imagen de la derecha muestra el proceso de cableado que se hace en la parte posterior del panel solar. La pregunta que uno siempre se hace es ¿qué tamaño de panel solar es necesario para proveer de energía a un satélite? Bueno, acá entran en juego básicamente dos cosas. Por un lado, conocer exactamente cuál es el consumo que va a tener el satélite, la energía que va a requerir para funcionar todos los instrumentos, y también la órbita que va a tener el satélite, porque la órbita es la que va a definir la cantidad de sol que va a haber
en el satélite, ¿sí? Hay órbitas que son órbitas privilegiadas, en donde el satélite está viendo al Sol en forma continua, es una órbita como la que vemos ahí en la imagen, en donde el satélite camina en el borde que separa el día y la noche de la Tierra. Entonces, si los paneles solares están apuntando hacia el Sol, tienen radiación solar en forma continua, y la potencia que generan es algo constante en función del tiempo, mientras que hay órbitas que requieren, dependiendo de la ciencia que vaya a hacer el satélite, que el satélite pase por la parte oscura de la Tierra y entre en eclipse. En ese momento, los paneles solares no van a producir energía y vamos a necesitar sobredimensionar a los paneles solares para poder manejar la misma cantidad de energía, ¿sí? O sea que, con respecto al caso anterior, para un mismo requisito de energía, yo voy a necesitar fabricar paneles solares del triple de área, solamente porque la órbita es una órbita que tiene menos recurso solar comparado con la anterior. Algunas imágenes que ilustran el proceso de integración de celdas solares en un sustrato de panel solar. Las celdas solares se agrupan en forma jerárquica, primero se conectan en serie hasta alcanzar la tensión de sistema deseada, y posteriormente se empiezan a conectar las cosas en paralelo para tener la corriente de sistema deseado. Una vez que está integrado el panel solar, es necesario someterlo a diferentes ensayos. Básicamente son ensayos que simulan al ambiente espacial y las condiciones del lanzamiento, ensayos de vibraciones que simulan las vibraciones que van a aparecer en el cohete en el momento del lanzamiento, el ensayo de apertura, que no es ni más ni menos que verificar el funcionamiento de una bisagra. Es algo relativamente tonto, pero uno tiene que asegurarse de que eso va a funcionar, porque si el panel no se despliega, fracasa toda la misión directamente. Y los ensayos de termovacío, que garantizan que el panel va a sobrevivir en un ambiente al vacío y con temperaturas extremas de por ahí más 100 grados y menos 100 grados, dado que en el espacio, al no haber atmósfera, los procesos de evacuación de calor son solamente por radiación, y eso hace que la temperatura en los paneles se pueda incrementar mucho más que lo que sucede en la superficie de la Tierra. Otro componente que desarrollamos es la celda solar de silicio, como comenté, que sigue siendo utilizada como sensor de radiación solar. Esto permite que el satélite pueda orientarse y saber exactamente en qué orientación está el Sol. O sea, se utiliza como sensores en los controles de actitud de los satélites, estas pequeñas celditas. Y hemos tenido la suerte no solamente de abastecer a los satélites del Plan Nacional Espacial, sino que se generó el interés en la región, y por eso el Amazonia 1, que fue el primer satélite brasilero, llevó también sensores solares desarrollados por nosotros, y hace un par de años pudimos exportar estos sensores a una firma italiana que se llama OHB. Bueno, el panel solar tiene que sobrevivir al ambiente espacial. El ambiente espacial es muy distinto al ambiente, digamos, terrestre. No hay granizo, no hay lluvia, pero tenemos una cantidad de ultravioleta mucho más intenso. Tenemos radiación de partículas cargadas que no llegan a la superficie de la Tierra, pero que en la alta atmósfera están. Y los paneles solares van a tener que ser capaces de sobrevivir a esto. Para eso hacemos nosotros algunos ensayos en tierra, dado que en el Centro Atómico Constituyentes tenemos el acelerador de partículas estándar. Es un acelerador de iones pesados que nos permite de alguna manera hacer ensayos de daño por radiación en celdas solares y en componentes electrónicos, en donde nosotros bombardeamos al dispositivo con iones pesados. Mayormente pueden ser protones o algún ion de algún átomo que se requiera para el ensayo. Lo que vemos ahí es una imagen de la cámara que tenemos en el departamento, que es la cámara de EDRA, que bueno, nos permitió en su momento hacer ensayos de daño por radiación y verificar que las celdas solares espaciales efectivamente se degradan muy poco, como especifica el fabricante.
En el año 2011, por primera vez, un satélite argentino llevó paneles solares fabricados en Argentina a través de la misión Aquarius-AC-D. Esta fue una misión muy importante para el Plan Espacial Nacional porque era una misión que se llevaba en conjunto con la NASA. La misión Aquarius permitió medir la salinidad superficial de los océanos a nivel global. El instrumento principal de esta misión era el Aquarius, era un instrumento que proveía NASA y era muy caro, por decirlo de alguna manera, era tan comparable al costo del SAC-D, del satélite en sí mismo, y esto hizo que, bueno, los expertos de NASA en paneles solares y nos hicieran una marca personal bastante celosa, lo cual, bueno, nos metió bastante presión, trabajamos bajo cierta presión, pero al mismo tiempo nos permitió aprender mucho. Este satélite fue fabricado por INVAP, como casi todos los satélites del Plan Espacial Nacional, pero intervinieron organizaciones del sistema científico-tecnológico como el Instituto Argentino de Radioastronomía, el CONICET, bueno, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata y muchos organismos de ciencia y tecnología que seguramente se me están olvidando en este momento. Posteriormente fabricamos los paneles solares para las misiones SAOCOM 1A y 1B que se lanzaron en 2018 y en 2020 respectivamente. Estos satélites tenían una antena radar enorme que se utilizó para medir la humedad de los suelos y realizar mapas de humedad de los suelos con una aplicación directa en el agro, ¿no? Todos los satélites del Plan Espacial Nacional tienen como objetivo generar, digamos, conocimientos sobre los recursos productivos que tiene el país, ya sea, en este caso puntual, mediante la elaboración de mapas de humedad de los suelos, que es información extremadamente valiosa para el INTA y para todo el sector agropecuario productivo del país. Al mismo tiempo, permite anticiparse a fenómenos de inundación de suelos, porque uno puede ver de antemano si está aumentando la humedad de un suelo, es decir, el nivel de agua que hay debajo de la tierra, y eventualmente darse cuenta si una zona empieza a estar saturada de agua y va a ser propensa a inundarse en una futura lluvia. En 2022 integramos los paneles solares de la próxima misión espacial del Plan Espacial Nacional, que es el SabiaMar. Como su nombre lo indica, esta misión se va a dedicar al estudio del recurso marítimo de las costas argentinas. Va a estudiar, bueno, lleva un montón de instrumentos que hacen distinta ciencia. Uno de ellos son cámaras extremadamente sencillas que toman imágenes de la fluorescencia del mar y eso da información sobre la cantidad de plancton que hay en el mar. El plancton es un microorganismo que tiene un fenómeno, produce alguna fluorescencia y midiendo la intensidad de esa fluorescencia uno puede saber la cantidad de este microorganismo y ese microorganismo es el puntapié inicial de toda la cadena alimenticia del mar, así que de algún modo permite saber cómo van a ir cambiando los recursos, la pesca y las distintas especies que hay en nuestras costas, ¿no? Nuevamente tiene un impacto sobre el sistema productivo de Argentina, la información que va a producir este satélite. Hablando ahora ya de algunas misiones más actuales, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales firmó en el 2023 el acuerdo Artemis con NASA, que establece colaboración entre agencias espaciales y algún grado de colaboración o participación dentro del programa Artemis, que es el retorno de la humanidad a la Luna. En el marco de ese acuerdo, Argentina fue el país número 28 en firmar este acuerdo. En la actualidad ya hay 55 países que firmaron el acuerdo Artemis con los Estados Unidos. Y a raíz de ese acuerdo, en 2023, NASA le da la oportunidad a la CONAE
de volar un pequeño satélite denominado CubeSat. Es un satélite que tiene las dimensiones aproximadas de una caja de zapatos, es decir, 20 centímetros por 30 centímetros de lado, que nos va a permitir, bueno, subir algunos experimentos y probar tecnología en espacio profundo, ¿no? Todas las misiones del Plan Espacial Nacional han volado en lo que se conocen como órbitas LEO, órbitas bajas, que están a 600 kilómetros de altura. Justamente si uno quiere monitorear cosas en la Tierra, hay que estar lo más cerca de la Tierra posible, y por eso las misiones LEO son las más adecuadas cuando los instrumentos apuntan a la Tierra. El ambiente espacial en órbita LEO es muy diferente al ambiente espacial en una órbita geoestacionaria. Por ejemplo, los satélites de telecomunicaciones a nivel regional y a nivel global son satélites que están a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Esa distancia es necesaria por dos cuestiones. Primero, a 36.000 kilómetros de distancia, los instrumentos o las antenas, los transponders de un satélite geoestacionario pueden ver a un continente entero, y por eso servir de enlace entre países que están a muchos miles de kilómetros de distancia entre sí. Pero al mismo tiempo esa distancia es la que hace que el satélite tenga un periodo de rotación alrededor de la Tierra de exactamente un día siderio, de modo tal que el satélite se comporta como un punto fijo en el espacio, y por eso las antenas que hacen enlaces con satélites geoestacionarios están siempre fijas, apuntando a un único punto, y gracias a eso son posibles las comunicaciones globales a través de este tipo de satélites. Obviamente que los satélites que están a 36.000 kilómetros de distancia reciben una cuota de radiación mucho mayor que los satélites que están en órbita baja. Como les comenté, el ambiente espacial es distinto, y por eso validar tecnología en órbita geoestacionaria o en órbita de Deep Space, como la que va a tener esta misión Atenea, es muy importante para nosotros, porque va a ser la primera vez que un panel solar va a volar a decenas de miles de kilómetros de la Tierra. Se prevé que este satélite Atenea va a alcanzar un apogeo de 70.000 kilómetros, lo cual lo va a convertir en el artefacto que más lejos haya llegado. Y bueno, va a llevar muchos instrumentos desarrollados por distintas universidades, ¿no? La verdad que sé que participa la UNSAM, sé que participa también la Universidad Nacional de La Plata. La Universidad de La Plata es quien desarrolla el satélite propiamente dicho, y después van experimentos de la FIUBA, que son experimentos para medir radiación en estas regiones del espacio, y algún otro experimento de UNSAM como fotomultiplicadores de silicio para detectar fotones únicos. Bueno, por suerte nosotros estamos formando parte de este proyecto a través de los paneles solares. Así que lo que vemos en la imagen son los 3 pequeños paneles solares que va a llevar Atenea. Con suerte esto va a ser lanzado el año que viene, en abril del 2026, si todo sale bien, tanto de parte nuestra, porque bueno, todavía tenemos que cumplir con el cronograma, como por parte de NASA, que bueno, siempre puede haber alguna demora en el plan, en el vuelo de Artemis 2, ¿no? Que va a ser un vuelo tripulado que va a llevar astronautas a órbita lunar después de 54 años. Ya estoy terminando. Por último, hace un mes entregamos los paneles solares de unas naves que está desarrollando una empresa argentina que se llama Epic Aerospace. Epic está tratando de desarrollar vehículos de transferencia orbital, que es capaz de llevar un satélite de órbita LEO a órbita geoestacionaria. Está en fase, digamos, de desarrollo. Epic todavía no ofrece este servicio, justamente está validando la tecnología, y bueno, nada, en los próximos meses se espera que vuelen estos vehículos y pongan a prueba
bueno, las capacidades de esta empresa pujante que, bueno, ya tuvo un primer lanzamiento en febrero, ahora va a tener una segunda oportunidad de vuelo a partir de agosto o septiembre. Y bueno, para nosotros representa un desafío porque estaríamos nuevamente alcanzando una órbita geoestacionaria. Em, Esto creo que va a volar antes que Atenea, así que para nosotros va a ser nuestro bautismo en órbita geoestacionaria, así que estamos muy entusiasmados y expectantes, bueno, nada, de esta misión de EPIC. También hemos hecho los paneles solares para los satélites de Satellogic, los cuales ya han volado a partir del año 2013 en adelante. Y bueno, sé que estoy corto del tiempo, así que muestro un par de imágenes de satélites muy pequeños en los que hemos participado, como los de Innova Space o el Pulsar, que es un CubeSat de la UNSAM. Y bueno, con esto voy cerrando la charla. Hasta ahora, lo cierto es que hemos volado órbita Leo. Esperemos en los próximos meses alcanzar el hito de órbita geoestacionaria. No me gustaría jubilarme sin alcanzar una misión a la Luna y que los paneles solares lleguen a órbita lunar. Y bueno, obviamente que uno eh, siempre sueña y quiere más, pero bueno, veremos si llegamos alguna vez fuera de la órbita de la Luna. Muchas gracias por escucharme y bueno, muchas gracias por este espacio. Gracias, Hernán. Gracias. Buenísima charla, un montón. Qué bárbaro. Sí, una bocha de cosas. Hay un par de comentarios o preguntas que están acá al costado. Te las voy mencionando. Recuerden que nuevamente comentamos a las 14 horas nos volvemos a juntar con los oradores, así que ahí vamos a poder charlar de vuelta. Pero bueno, menciona Luz, si sabes si los telescopios espaciales como el James Webb tienen celdas de silicio o multijuntura. Bueno, el silicio prácticamente a partir del año 2000 lo jubilaron de las aplicaciones espaciales porque tiene dos contras. Una es que resiste menos la radiación con respecto a las celdas solares multijuntura, es decir, se degrada más rápidamente y pierde eficiencia. Y al mismo tiempo, las celdas multijunturas son más eficientes que las celdas de silicio, entonces eso hace que con menor cantidad de superficie de panel vos tengas disponible la misma potencia y como cada kilogramo de carga que se envía al espacio vale decenas de miles de dólares, eso hace que el silicio no participe más en las aplicaciones espaciales, aunque ahora con el resurgimiento del New Space y las misiones eh, económicas, digamos, ahora se está tratando de desarrollar tecnología espacial lo más barato posible, utilizando componentes terrestres, así que está teniendo una nueva oportunidad el silicio en el espacio, porque lo cierto es que es infinitamente más barata la celda solar de silicio comparado con la de multijuntura, pero en misiones que duran relativamente poco tiempo, ¿no? Que es a lo que apunta los satélites que están desarrollando las empresas hoy en día. Después preguntaban acerca de todo esto que vos mencionabas, todos los cuidados que había que tener para la fabricación, para la elaboración de los paneles solares. Preguntaban si una empresa que hace paneles de uso solares para uso rural, si tenían que tener las mismas precauciones. No, los procesos ahí son totalmente distintos, no se requiere un área limpia. em, y aparte está totalmente industrializado, ¿no? El desarrollo de un panel solar de uso terrestre lleva procesos que se hacen con robots y con máquinas laminadoras de vidrio. Eh, o sea, es algo que está totalmente industrializado, mientras que la fabricación de paneles espaciales sigue siendo bastante artesanal hoy en día, porque básicamente todos los satélites son distintos entre sí, cambian las geometrías y un montón de factores que hacen que por ahora no sea muy beneficioso tener un proceso, perdón, automatizado o industrializado. Josué también, siguiendo con esta pregunta,
consultaba si sabes, bueno, no sé, acá no aclara si se refiere a Argentina en particular, porque dice si hay muchas empresas que hoy fabrican paneles solares o si es un grupo reducido de fabricantes. En la región, es decir, en Sudamérica, estamos nosotros y una pequeña fábrica en Brasil de paneles espaciales, ¿no? Siempre hablando. Después, paneles terrestres, sé que se está tratando de hacer una pequeña planta en San Juan que va a intentar fabricar, está avanzada la planta, así que en los